La semana pasada yo les pedí respetuosamente lo que les voy a pedir hoy también. Les pedí a todos los hermanos que procuráramos apagar el celular, pero en una célula que yo hago los lunes, me dijeron, uy, apóstol, pero yo escribo los comentarios en el celular y entonces no se podrá hacer de otra manera. Yo les pedí eso, hermanos, porque lamentablemente a veces yo los he visto, no están concentrados, no están escuchando la enseñanza y a veces hasta una llamada les entra y salimos y atendemos. Entonces eso demuestra la poca importancia, el poco respeto y el poco valor que nosotros le damos a esta reunión, hermanos. Yo sé que no todos son así. Entonces, hay una aplicación o hay algo ahí, no sé, hermano, yo no sé mucho de esto de celulares y todo eso, pero hay algo que uno puede poner el celular en modo avión. Entonces, usted lo pone en modo avión, no le van a entrar llamadas, no le van a entrar mensajes, porque uno puede estar ahí, hermano, y de repente entra el mensaje y uno ve, y hermano, la tentación es insoportable, ¿verdad? Usted va a querer ver. Y si la llamada, si es una llamada, y dependiendo de quién sea, usted se arriesga a que se rían de usted o a que lo regañen, pero usted tiene que salir a atender esa llamada. Y como les digo, no está bien. Entonces, póngala en modo avión. Y así usted usa su celular para escribir el tema, las notas que usted va a escribir, ok, las escribe, y si le entra llamada no te vas a dar cuenta, y si le hacen una llamada tampoco te vas a dar cuenta. Amén. Está bien. Ok. Entonces, hermanos, el tema que vamos a compartir esta semana, creo que esto se va a prolongar por muchas semanas más, que voy a seguir hablando de este mismo tema. Comencé la semana pasada. La semana pasada el tema se llamó Los que reinan en vida. Hoy, hermanos, hoy el tema se llama El resultado de reinar en vida es. El resultado de reinar en vida es. Lo dejo ahí con puntos suspensivos porque esto es mucho. Es tan importante, hermanos, que nosotros sepamos que nosotros somos para reinar en vida. Que los años que nosotros pasemos en esta tierra sea un año de reinar, sean años de reinar y no de que reinen sobre nosotros. Lamentablemente, muchos en vez de reinar están reinando sobre ellos. Tal vez usted no me entienda, pero por eso la enseñanza semana tras semana usted va a ir entendiendo. Lo que yo sí sé, hermano, y lo que yo sí quiero enseñar, porque es lo que Dios está enseñando a mi corazón, es que usted sea alguien que reine en vida. Que nadie, que nada reine en ti. Ok, a excepción pues del que sí debe reinar, que es Cristo el Señor. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de Romanos, en el capítulo 6 del libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 5, perdón. Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos 5, 21. No se preocupe por buscarla en su celular, véala ahí en la pantalla, la Biblia. Dice en el versículo 17, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Eso, hermano, eso es lo que ha reinado en el hombre, la muerte. Y cuando hablamos de muerte, y cuando aquí habla de muerte, no está hablando necesariamente de esa muerte que la respiración se detiene, que el corazón se para, hermano, y que lo tienen que sepultar a uno porque si no se pudre y la cosa se puso fea. Sino que no está hablando, aunque eso es consecuencia, pero dice claramente que por la transgresión de un hombre, hubo un hombre que transgredió, que desobedeció, que fue rebelde a Dios, y por esa transgresión solo ha reinado la muerte. Mucho más, dice acá,
reinarán en vida por uno solo. Entonces, si por uno vino un reino fatal de tinieblas, de oscuridad, de dolor, de muerte, a reinar sobre los hombres, también dice acá que por otro hombre reinaremos en vida. Y este otro se llama Jesucristo. Lo voy a leer entonces. Dice pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. No hay un solo hombre sobre quien no viniera la condenación. De la misma manera, dice, por la justicia de uno, por la integridad, rectitud y obediencia de uno, y ese uno es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Yo quisiera, hermanos, hacerle que nos detengamos un momentito, un pequeño paréntesis en este verso 19. Dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, noten la palabra, fueron, tiempo pasado, algo consumado, algo que no se va a consumar, algo que se ha consumado y se consumó en todos los hombres, usted y yo, y todos los demás. Luego dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando de aquel Adán, de aquel primer Adán. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos. Ven que no, la palabra que se usa, hermano, no es como algo consumado, sino como algo que va a ser un proceso. Dice el verso 19, por la obediencia de uno, los muchos serán. Y ese serán tiene que tener una participación de nosotros. Para que por la obediencia de Cristo, o sea que esa obediencia puede llegar a ser y debe llegar a ser nuestra obediencia, pero eso tiene que darse mediante un proceso. Pablo le llama la carrera, Pedro le llama el peregrinaje. Usted y yo, hermanos, desde que nacimos comenzamos una carrera, no una carrera que terminará en el sepulcro. O en un frasco donde echan las cenizas porque lo cremaron. Ahí no termina el asunto, sino que el asunto termina o en las tinieblas de afuera, o sea el infierno, o en la eternidad con Cristo. Hacia eso está corriendo usted y estoy corriendo yo. Hacia eso estamos corriendo todos los seres humanos. Estamos corriendo hacia un fin. Pero hermanos, gracias al Señor que podemos correr una carrera diferente si somos obedientes y experimentamos esa obediencia más bien de Cristo en nuestras vidas. Y a eso es lo que se le llama reinar en vida. Pero bueno, sigo leyendo, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que así como el pecado reinó. Lo triste, hermanos, es que el pecado sigue reinando en mucha gente. Ahora, no se trata de que el pecado reine en nosotros, de que nosotros estemos bajo el poder y el dominio del pecado. Reinar en vida, hermanos, es dejar de que alguien reine, y ese alguien se llama pecado.
podemos salir del gobierno del pecado, del reino del pecado, del poder del pecado, por la obediencia de Cristo, primero en la cruz, después hermano, cuando Él muere, que se presenta ante el Padre con su sangre preciosa. Y hermanos, y por el reconocimiento que usted y yo le demos a Él mientras vivimos. Por eso la Biblia dice reinar en vida. No es ya, hermano, el que no reina en vida, no reinará en muerte, después de su muerte. Si reinamos en vida, nuestra eternidad será también un reinar con Cristo. Por eso es que la Biblia dice que si alguno padece o sufre con Cristo, también reinará con Cristo. Ahora, yo no sé usted, hermano, si quiere reinar. Por eso nuestro tema, hermano, se llama el resultado de reinar en vida. ¿Cuál es ese resultado? Lo vamos a ver. Ok, vamos a ver otro pasaje más de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero decirles, hermanos, que todo el tema, toda la enseñanza va a girar alrededor de esto. Yo no me voy a salir del tema. Capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así: desechando pues. ¿Usted sabe qué significa desechar, hermano? Bueno, la palabra desechar acá. Desechar significa poner fuera de. Entonces lo que Pedro está diciendo es: pongan fuera de ustedes. Esto es interesante. Nosotros sabemos desechar la basura de la casa. Nosotros sabemos desechar lo inservible de nuestra casa. Si usted hace una limpieza mañana, mínimo de tu cuarto, del cuarto donde tú duermes, te vas a dar cuenta que vas a llenar una bolsa de cosas que no deben de estar ahí. Bueno, pero Pedro no está hablando de ese desechar. Ese usted y yo lo sabemos. La gente aseada, la gente limpia, sabemos eso. Que hay, hermanos, que hay que limpiar, que hay que desechar. Pero Pedro no está hablando acá de eso, de limpiar la casa. No está hablando de limpiar el cuarto, de limpiar el baño. No está hablando de eso. Está hablando de poner fuera de nosotros. Mira cómo lo dice. Dice: desechando pues. Y entonces, ¿qué tenemos que desechar? Número 1, toda malicia. Yo después voy a hablar específicamente de cada una de estas cosas. Pero dice: desechando pues, el énfasis es toda. ¿Cuánta malicia? Toda. Quiere decir que ha de haber mucha malicia. ¿Saben que la palabra malicia significa maldad, malo? Hay tanta maldad todavía dentro de los hombres, hermanos. El problema es que nosotros pensamos que ya somos perfectos. Y queremos, hermanos, o pretendemos que ya estamos listos, que ya somos producto terminado. No somos producto terminado, hermanos. Estamos en un proceso. Algunos más avanzados que otros y algunos ni siquiera han empezado. Entonces dice Pedro: desechando pues toda malicia, o sea, póngalo fuera de ti. Todo engaño, sigue el énfasis, todo engaño. Miren, hermanos, hay tanto engaño. Y el engaño más feo que hay en muchos de nosotros es el engaño hacia nosotros mismos. Déjeme ilustrárselo con una comparación. Imagínense que alguien es bien feíto y que se para delante del espejo y dice: wow, qué guapo soy. Se está mintiendo, ¿verdad? Se está engañando. Bueno, hermanos, a veces no nos engañamos, hermanos. Hay un engaño en nosotros, un engaño hacia nosotros mismos, un engaño a los demás, hermanos. Hasta a Dios pretendemos engañar. Y entonces dice Pedro: póngalo fuera ese engaño. Está dentro también. ¿Y qué más?
¿Qué más? Dice hipocresía. Obviamente el todo también está incluyendo la hipocresía. Hay tanta hipocresía, hermanos, a veces en nosotros. Ayer escuchaba a alguien hablar de esto, de la hipocresía. La palabra hipocresía, hermanos, es como la palabra actor. Ustedes sí saben que es un actor, ¿verdad, hermanos? Un actor es alguien que finge ser alguien que él no es, en las películas, en las obras de teatro, etcétera. Uno de esos que hicieron el papel de Jesús en alguna de esas películas, hermanos, que salen en Semana Santa, hermano, sale ahí así, hermano, con una cara, Dios mío, y uno dice, uy, qué bonito, qué bonito Jesús. Pero uno de esos tiene un problema muy serio de drogas y de alcohol y de adulterio. Pero, hermano, en la película sale como alguien maravilloso y extraordinario. Eso es hipocresía. Y la razón, hermanos, por la cual muchas personas no llegan al Señor es por la hipocresía de la misma iglesia. Pero déjeme, ahorita más adelante le hablo. Porque queremos, hermanos, hacemos un papel, pero que en la realidad no somos el papel. Es una parodia muchas veces lo que estamos viviendo. Y también dice toda envidias y todas las detracciones. Si queremos una palabra definitoria para detracciones, así moderna, a lo tico, hermano, toda chismología. Pero ese chisme malo, ese chisme, hermano, que denigra a las personas, que nos hace hablar mal de alguien, cuando ese alguien no está presente, que somos felices, haciendo quedar mal a los ojos de cualquier otro. Por eso la envidia y la detracción van juntas. Porque cuando alguien tiene envidia, generalmente denigra, habla mal de ese que envidia, porque ese que él está envidiando es posible que lo esté superando en muchas cosas. Y todo esto, dice Pedro, lo tienen que poner puerta afuera. Lo tenemos que desechar. ¿Y por qué? Oiga lo que sigue diciendo. Bueno, se desecha algo y se desea algo. Dice el verso 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, o sea, por la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Aquí dice para salvación, pero realmente es para que por ella crezcáis, para que sean salvos. Yo quiero, con mucho respeto, hermanos, decirle que tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que nosotros hablamos. Nosotros nos atamos con las palabras, nos ligamos a mentiras, nos ligamos a cosas falsas. Si usted, hermano, comienza a decir yo soy salvo, ya usted detuvo el proceso del Señor. Pedro no está diciendo acá, hermanos, que ya se es salvo, sino que cuando deseamos la leche espiritual no adulterada, después hablaremos con detalle de esa leche también. ¿Qué es esa leche? ¿Qué significa esa leche? ¿Cómo debemos beber esa leche? Dice que entonces cuando deseamos como niños recién nacidos esa leche, entonces el resultado va a ser crecer en la salvación, crecer en el ser salvos. Una cosa es que seamos hijos de Dios, hermanos, y otra cosa diferente es ser salvos. Todo comienza con ser hijos, con llegar a ser hijos de Dios. Pero la salvación claramente es un proceso de transformación de gloria a gloria, de gloria a gloria. El desechar y el venir algo nuevo, el desechar y el venir algo nuevo, el desechar y que algo nuevo comience a llenar el vacío que deja lo que se desechó. Pero bueno, entonces dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para ser salvos, si es que habéis gustado
la benignidad de el Señor. Entonces, hermano, si usted comienza a declararse, autodeclararse, autoproclamarse que ya usted es salvo, entonces usted, hermano, va a detener. Se va a detener, ya no hay nada que hacer con usted. Es como alguien, hermano, que anda el pelo así, todo despeinado, todo desgreñado, todo alborotado el pelo, lleno de nudos y lleno de toda esa cosa, hermano, y que alguien le diga: hey, te voy a peinar o te peino, y él diga: no, ya yo estoy peinado, mírenme, estoy bien peinado. Usted seguramente se reirá. Sí, sí tiene pelo, pero no está peinado. Y entonces decir que estoy salvo cuando realmente hay un desorden en nuestra vida, mentira, engaño o estas cosas que dice acá, hermano, es parecido al ejemplo que les estoy poniendo. Por eso Pedro dice: hay que desechar primero, hay que desear después para alcanzar algo. ¿Ven? ¿Sí lo vieron? Hay que desechar algo, hay que desear algo para llegar a ser algo, algo diferente. ¿Sí vieron eso ahí en el pasaje, verdad? ¿Sí lo están viendo? Ok. Vamos a leer otro pasaje más. ¿Sí me entendieron lo de la salvación, verdad, hermanos? ¿Sí me entendió? No hablemos de que somos salvos, hablemos de que somos hijos. Mire lo que dice el libro de Gálatas, perdón que se me hizo eso. Gálatas capítulo 4. Vamos al libro de Gálatas capítulo 4. Esto que vamos a leer, esto sí es la realidad de muchos. Capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, o sea, es diferente del esclavo. O sea, si el heredero es niño, es muy difícil, hermanos, ver la diferencia entre el esclavo. Aunque es señor de todo, pero es niño. Entonces, mientras el heredero es niño, él es un esclavo. Y ese es el problema, hermanos, de la iglesia, de muchísimos cristianos que están viviendo en una eterna infanticidio, no sé, no, infanticidio no, en una eterna niñez. Y entonces, mientras el heredero, o sea, sí es heredero, sí es hijo, hermano, sí, es hijo y consecuentemente heredero. ¿Ustedes saben cuál es la herencia de los hijos de Dios? Nuestra herencia, hermanos, nuestra herencia es Cristo nuestro Señor, su naturaleza, su realidad, su plenitud. Si para usted eso no es nada, hermano, entonces vas a tener que replantearte. Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted cree, hermanos, que Cristo es un ser feliz? Seguro que usted me va a decir que sí. Leí el testimonio de una artista de los Estados Unidos que tiene una fortuna. La fortuna de esta mujer, artista, cantante, no sé qué más, es de 1.100 millones de dólares. Comparable a la fortuna de otros es poca, pero hermanos, 1.100 millones de dólares de fortuna es mucho dinero, es mucha plata. Si lo trasladamos a colones, es un montón. Y ella dice: tengo esa fortuna, pero todos los días de mi vida lloro, no soy feliz. No soy feliz. Quizás usted diría: ¿qué no haría yo con 1.100 millones de dólares? A lo mejor llorar todos los días también.
¿Qué le parece? Dice, no soy una mujer feliz. No hay un día de mi vida que no llore. Entonces, hermano, la herencia de los hijos no tiene que ver nada con estas cosas materiales. La herencia tiene que ver con la vida de Dios, con ser como Él. Y reinar en vida, hermanos, tiene que ver con eso, con llegar a ser como Él. Porque esta mujer llora por causa del pecado que reina en ella. Y esa es, hermanos, ese es nuestro problema de sufrimiento, de lágrimas, de dolor. Mientras el heredero sea niño, el heredero sea niño, no es diferente del esclavo. La vida, hermano, de un hijo de Dios que reina es muy diferente a lo que muchos se imaginan, piensan y suponen. Reinar en vida, hermano, significa estar experimentando la plenitud de la herencia. Y nuestra herencia, aleluya, es la vida de Cristo. Es que como Él es, así seamos nosotros. Aleluya. Yo no sé si usted quiere eso. Yo sé que el evangelio que se predica últimamente nos enfoca a ganar el mundo, a tener los 1.100 millones de dólares que tiene esta señora. ¿Y qué me importa si lloro o no lloro? No, a mí sí me importa, porque también ella se va a morir. Ni reinó en vida, ni menos reinará, hermanos, en la eternidad. Mientras el heredero es niño. Obviamente un heredero tiene que ser un hijo. Y entonces no dudo que muchos sí sean hijos, que sí son hijos de Dios, pero que no están reinando en vida, sino que son similares al esclavo, como lo dice acá. Aunque sea heredero, si es niño, mientras el heredero sea niño, no difiere, no es diferente al esclavo. ¿Qué es un esclavo? Alguien que no tiene voluntad, hermano, propia. Alguien, hermanos, que no puede disfrutar lo que él debería de disfrutar. Usted sabe lo que es un hijo, hermano. Un hijo que no pueda disfrutar de todo lo de uno. Por eso la lucha de Dios es que el hombre llevar a la humanidad de nuevo a reinar en vida. Que usted reine en vida. Y esa es la meta final, la única meta del cristianismo. No hay más metas. No hay 2 metas, ni 3 metas, ni 4 metas. Solo hay una meta. Y la meta es que usted y yo reinemos en vida. Apenas me estoy introduciendo. Vamos a leer otro pasaje más. Entonces, hermanos, hay muchos hijos, pero que no son diferentes, que no difieren en nada a un esclavo. Que uno lo ve a este cristiano y a este, y de verdad es posible que este sí sea hijo, pero lo vemos a la par de otro que no es hijo, que es un esclavo verdadero, y uno dice, no hay diferencia. No son tan diferentes, les gusta lo mismo, planean lo mismo, buscan lo mismo, anhelan lo mismo, desean lo mismo, andan detrás de lo mismo, practican lo mismo. ¿Cómo seremos? ¿Estaremos reinando en vida? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, para leer el último pasaje. Todos estos pasajes tienen que ver con lo mismo. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. Hermanos, Apocalipsis no es un libro que nos habla a nosotros de algo que va a suceder, sino de algo, hermano, que sucedió, que sucede y que sucederá.
Ajá. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como que hubo un tiempo, hermanos, en que ellos seguían morando en el cielo. Después de la victoria de Cristo, es que sucede esto, después de la resurrección de nuestro Señor. Pero eso sería otro tema luego. Dice versículo 10. Entonces, una vez que fue arrojado, hermano, que fue desalojado, porque se había convertido en el acusador de los hermanos suyos y mío, o sea, de nosotros. Dice el verso 10, entonces se oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, no mañana, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Qué buena noticia, ya no tenemos un acusador que nos acuse allá. Ahora la acusación muchas veces es en nuestra mente, en nuestra conciencia. Pero ya no nos pueden acusar delante de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, ya no pueden ser acusados. Pero ¿por qué? Vamos a ver por qué. Versículo 11. Dice, y ellos, hablando de la iglesia, de nosotros, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabe de qué está hablando acá? De reinar en vida. Dice, ellos le vencieron. Pero si es un niño, ese niño está sin vencer. Es niño, es heredero, pero no ha vencido. Y así, hermanos, es la condición de muchos. Sí son hijos, pero todavía no lo han vencido. Todavía ellos están siendo vencidos día a día. Todavía caen con frecuencia en el adulterio. Todavía caen con frecuencia, hermanos, en la mentira. Todavía están, hermanos, bajo el poder del engaño. Todavía están bajo el poder de la fornicación, del robo, del odio, del rencor, de la amargura. Y con muchísima frecuencia están cayendo en la misma cuestión siempre. No lo han vencido. Dejar, hermanos, la niñez, dejar de ser niños, realmente lo que significa es pasar a una etapa de vencedores. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Pero agarrar el texto y repetirlo, pan comido, cualquiera lo puede hacer, y eso es lo que han hecho muchas veces las personas. Hablamos de somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero en la vida real, en la realidad, hermanos, estamos todavía viviendo como esclavos a pesar de que somos hijos, sin experimentar y disfrutar la herencia, que no son de cosas materiales, que no son de lugares ni de sitios, sino que la herencia se trata de la naturaleza de Dios, que eso se desarrolla en nosotros, crece en nosotros, y esa naturaleza no peca. Vamos a ver otro pasaje más, el último. No. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, hermanos, todos estos versículos, pasajes y muchos más de lo que nos hablan es precisamente de el reinar en vida. Entonces, hermanos, después de lo que hemos leído, después de los comentarios que he hecho, yo quiero decirles, hermanos, que reinar en vida no tiene que ver con logros de cualquier clase que nos podamos imaginar.
O sea, no tiene que ver, hermano, con graduaciones y lo dejo ahí con esos puntitos suspensivos. No crean que estoy en contra de que ustedes, los jóvenes y aún los más adultos, estudien, saquen una carrera, hermano. No, no, no. Yo no estoy en contra. Eso no tiene que ver ni con reinar ni con no reinar. Eso no tiene que ver con pecar o con no pecar. Eso, hermano, es lo cotidiano de la vida. Cuando estoy diciendo, hermanos, que reinar en vida no tiene que ver con graduaciones, porque muchas veces pensamos, hermanos, que reinar en vida es que me gradué de un instituto bíblico, que me gradué de una escuela de líderes. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que no haya que prepararnos y recibir enseñanza e instrucción de la Escritura, pero no tiene que ver nada con eso. Tampoco reinar en vida, hermanos, tiene que ver con levantar negocios, empresas, con convertir sueños en realidades. Porque eso es lo que se enseña. Y entonces, si hay algún hijo de Dios que nunca pudo levantar nada, entonces desde esa teología, desde esa perspectiva que se enseña, entonces ese pobre nunca reinó. Y sabemos que hay muchos que nunca van a poder levantar un negocio, que nunca van a poder levantar una empresa. Es que Dios no está en ese asunto, hermano. Y yo sé que tal vez me voy a comprar la crítica de muchas personas, pero hermano, de eso no es que trata el reinar en vida, de levantar esto, de levantar el otro proyecto, de hacer realidad todos mis sueños, de cumplir mis metas. Porque si así fuera, ¿cuántas personas hay en el mundo que sin conocer a Cristo y ser practicantes de religiones paganas, hermanos, han logrado grandes cosas en este mundo? Entonces ellos están reinando en vida, tendríamos que decirlo también. Usted sabe que no. Tampoco reinar en vida, hermanos, tiene que ver con ser un gran líder. Yo estoy desechando las detracciones, o sea, el murmurar y el hablar mal de la gente a espaldas de ellos. Me estoy tratando de defender, hermanos, de una crítica por lo que voy a decir. Pero, hermanos, por ejemplo, el Papa es el líder de un grupo de más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo, componen la Iglesia Católica. Y eso no significa que él esté reinando en vida, porque es el gran líder de una gran religión. Hay un montón, hermanos, de líderes evangélicos, de iglesias, de mega iglesias, gigantescas iglesias, hermanos, que no están reinando en vida, que más bien alguien está reinando en ellos. Y ese alguien, hermano, le llaman la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Pero también en otra parte se le llama el pecado. Satanás y el pecado son lo mismo. Satanás y la oscuridad es lo mismo. A como la santidad y Cristo es lo mismo. La justicia y Cristo es lo mismo. La luz y Cristo es lo mismo. Cuando usted vea en la Biblia la palabra luz, está hablando de alguien. No está hablando de un resplandor nada más. Está hablando de alguien que nos muestra con claridad las cosas. Y entonces reinar en vida no significa, hermanos, ser un gran líder. Muchos de estos grandes líderes de mega iglesias, de mega proyectos, no necesariamente están reinando en vida. Es más, muchos de ellos son esclavos. Son esclavos de alguien que reina sobre ellos. Para que tampoco usted, hermano, se preocupe por llegar a ser un gran líder. Pero sí debemos de ser, hermano, de convertirnos en ayuda para mucha gente. Que usted abra una célula, que usted, hermano, comience a servirle al Señor. Sí, pero eso tampoco nos constituye en hombres y mujeres que estamos reinando en vida. Puede ser un resultado, sí, y debería de serlo. Pero nosotros, hermanos, comenzamos a tirarle flores a los grandes líderes y lamentablemente hay un montón de esos grandes líderes, hermanos, que están más bajo el poder del pecado que muchos de aquellos, hermanos, que son muy insignificantes y que casi somos ignorados en el mundo. Reinar en vida, hermanos,
no tiene que ver con echar fuera demonios. Tampoco. Porque alguien podría pensar, hermano, que ese que echa fuera demonios verdaderamente es alguien quien reina en vida. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: yo a ustedes no los conozco, yo no sé quién es usted. Entonces reinar en vida es alguien que es conocido por Dios, pero que lo conoce no por lo que hace. Ojo, ojo con lo que voy a decir. Reinar en vida es alguien que es conocido por Dios, pero que no es conocido por Dios por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Ay, ay, ay. Porque en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto. Porque a veces, hermano, la perspectiva nuestra, el anhelo nuestro es eso: yo quiero echar fuera demonios, yo quiero sanar enfermos, quiero administrar sanidad interior, quiero hacer. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que eso no nos identifica como un heredero que está heredando. No nos identifica, hermano, como uno que reina en vida. Ese simplemente es otra persona más en este mundo, tratando de ver cómo agrada a Dios por lo que hace. Y a Dios no se le agrada por lo que hacemos solamente. A Dios se le agrada por ser como es su Hijo. Entonces, hermanos, no tiene que ver nada reinar en vida con esas cosas. Pero también los hijos de Dios, si echamos fuera demonios, si nos usa Dios, y de vez en cuando, hermanos, reprendemos si algo pasa. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. No tiene que ver entonces con nada de esas cosas que dijimos anteriormente, hermanos, sino que reinar en vida tiene que ver con alcanzar una medida y un peso. Con eso es que tiene que ver. ¿Qué está diciendo usted, Pastor Marín, don Gerardo Marín? Que reinar en vida tiene que ver con alcanzar una estatura y un peso. Sí, hermanos. Hubo un rey en el libro de Daniel, hermano, que fue pesado en balanza. Se llamaba Belsasar. Y lo pesaron y fue hallado falto y dijeron: no califica. Entonces, hermanos, imagínense, voy a poner un ejemplo de natural. Supongamos que Jesús, esta medida y este peso, hermanos, que nosotros debemos de alcanzar, es la medida y el peso de Cristo. Cristo tiene un peso, la Biblia le llama peso de gloria. Él es un peso pesado. Él no es como el tamo que arrebata el viento. Hay un montón, me perdonan, hermanos, de bombetas que son como el tamo que arrebata el viento. Son llevados por todos los vientos, para allá y para acá. Pero lo que pesa no lo mueve el viento, no lo mueve nada. Y así es como nosotros debemos de ser. Que no nos mueva nada. Porque tenemos el peso y la medida de Cristo. Y supongamos que Cristo, hermanos, tomando un ejemplo natural, nada más para ilustrar lo espiritual. Supongamos que, hermanos, la medida tiene que ser 1,80 m. Bueno, don Gerardo Marín, hermano, está listo. Mide 1,62 m, imagínense. Y supongamos que el peso debe ser de 90 kilos. Bueno, ahí sí le llego casi. Y entonces todo el mundo debe medir 1,80 m. Saben, hermanos, que dicen que eso era lo que quería hacer Hitler, hermano, que todos fueran formar una no sé, un poco de gente, que todos fueran hermanos perfectos. Y entonces los que no reunían los requisitos, entonces él los mataba, porque decían: eso no sirven. Bueno, hermanos, el Señor no quiere matarlos. El Señor lo que quiere es ayudarlos a llegar a esa estatura. Entonces, reinar en vida tiene que ver con una estatura y un peso. Por eso es que dice, hermanos, por eso es que dice que mientras el heredero es niño, y algunos viven en una eterna infancia, tienen, hermanos, en la vida natural también se da así, ¿verdad, hermanos? Hay personas que tienen 40 años, hermanos, y uno habla con ellos y es como hablar con un niño.
Nunca crecieron. Nosotros decimos nunca maduraron. Pero también hay otras personas, hermanos, que nacen con un retardo mental. Y entonces, hermanos, tienen 20 años, pero su cerebro es como de 8 años. Hay muchos en la iglesia que son así, hermanos, espiritualmente hablando. Sí son hijos, pero tienen un retardo terrible, hermanos. Y entonces, debiendo de ser, hermanos, ya adultos que estén reinando, todavía, hermanos, alguien está reinando sobre ellos. Ayer pecaron, pasado mañana pecaron, hermanos, están en eso. Me levanto, me parece el juego ese, ¿cómo es que se llama, hermano? Gigante, o que uno se hace pequeño y que me hago grande. Parecen eso, ¿verdad, hermanos? Parece que están jugando a eso. Hoy, hermanos, andan en las nubes y mañana andan, hermanos, arrastrándose como si fueran serpiente, como si fueran una serpiente. Es la serpiente la que se tiene que arrastrar todos los días. Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Los hijos de Dios no somos para arrastrarnos y comer polvo. Nosotros somos para estar levantados, para reinar en vida. Y en el libro de Efesios capítulo 4 entonces nos explica realmente lo que es reinar en vida, hermanos. Vamos al libro de los Efesios en el capítulo 4. Entonces les voy a repetir de nuevo. Reinar, hermanos, en vida tiene que ver con alcanzar una medida y un peso. La Biblia habla mucho de eso, hermanos, de medida y de peso. De una medida y de un peso. Exacto, correcto. La medida de Cristo y el peso de Cristo. Por eso la Biblia dice que seamos como Cristo, que es como Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Cuando usted y yo comenzamos a oír al Señor, hermanos, con atención y le creemos, nosotros comenzamos a ser transformados a esa misma estatura y a ese mismo peso que Él es. O sea, comenzamos a ser como Él. Capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 1. Vamos a leerlo con atención. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Realmente, hermanos, la meta es que amemos fraternalmente a todos, que nos amemos entre nosotros. La medida de Dios, si nosotros tuviéramos que definir a Dios de alguna manera, hermanos, la definición más exacta, más correcta, más justa de Dios es que Dios es amor. Y esa es, hermanos, esa es la esencia, esa es la naturaleza que nosotros, hermanos, debemos de alcanzar. Amor a Dios, amor al prójimo, como a nosotros mismos. Como mandamiento no se puede, como impartición sí. Entonces dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese soportándonos con paciencia es precisamente por el crecimiento que las personas deben de ir adquiriendo, hermanos. Entonces, cuando alguien está creciendo, hermanos, qué bonito. Pero cuando alguien no está creciendo, va a haber que soportarlo, hermano, en amor, y ver cómo hacemos para ayudarlo a que él crezca. El amor siempre va a ayudar a crecer a la persona. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Perfeccionar es llevarnos a un crecimiento, como lo vamos a ver ahorita. ¿Para qué? Para reinar en vida. Dice, a fin de perfeccionar, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo con el verso 13, hasta que todos lleguemos. Dígale al que está a su lado, todos tenemos que llegar. ¿A dónde tenemos que llegar? A la unidad de la fe. Todos debemos tener la misma fe, no la fe, hermanos, no la fe que logra cosas, sino la fe que conoce a Dios. Es que también hasta eso lo hemos tergiversado. Ese tiene mucha fe, ese no tiene nada de fe. ¿Por qué? Porque logró esto, porque logró lo otro. Entonces ese tiene mucha fe y pensamos, hermano, no está hablando de esa fe, sino que está hablando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, una única fe, una misma fe. Pero esa fe es la fe que nos hace conocer a Cristo, a vivir en Cristo, a experimentar a Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ven que tiene que ver con eso? A un varón como perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta que seamos un varón perfecto. Varón incluye a la mujer. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? Aquí habla de una medida y de un peso. Plenitud nos habla de peso, medida nos habla, hermanos, de la capacidad de Él. Hasta que todos lleguemos a eso. Qué triste, hermanos, que tengamos que estar escuchando un evangelio, hermanos, donde se le está diciendo a la gente que tiene que conquistar el mundo, que tiene que ganar la tierra, que tiene que convertirse en empresario, que tiene que ser millonario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nunca estuvo en la mente de Dios, nunca estuvo en la mente de Cristo, nunca estuvo en la mente de Pablo, nunca estuvo en la mente de Pedro, y eso no debería de estar en la mente nuestra. Lo que sí debe estar en nuestra mente es reinar en vida. De eso está hablando acá, aunque la palabra reinar en vida no se está metiendo acá. De eso es que está hablando, de alcanzar una estatura, porque mientras seamos niños, nunca jamás vamos a reinar. El niño siempre será gobernado por algo. El niño es indefenso, el niño no puede, hermano. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ven, hermanos, ven. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El problema, hermanos, es que tenemos una iglesia en una eterna niñez y son como niños fluctuantes. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser un niño fluctuante que fluctúa. Hoy estoy en un estado, mañana estoy en otro. Hoy tengo un ánimo, mañana tengo otro. Hoy aborrezco una cosa, mañana la amo. Hoy digo que sí, mañana digo que no. Hoy me parece algo, pero mañana no me parece. Dice que Él no quiere que sus hijos sean niños fluctuantes, sino un varón perfecto. Reinar en vida tiene que, hermano, para reinar en vida hay que llegar a ser un varón perfecto. Ay, hermano, pero no puedo evitar que tal vez usted piense, ojalá que no, pero es que no se puede. Perfecto, perfecto solo Dios, nadie puede ser. Entonces, hermano, ¿por qué aquí dice eso? Es que estamos luchando con nuestros medios, con nuestras fuerzas. Queremos lograr algo con nuestro esfuerzo. No, hermano, por eso hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Versículo 14, lo repito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Claro, hermano, si somos como el tamo que arrebata el viento, entonces, hermano, cualquier enseñanza
fascinante, fabulosa. Nos va a mover. Y vamos a comenzar a ser llevados por todo viento. Pero el hombre que entiende que esto se trata de que Cristo se ha formado en nosotros, de que nosotros seamos como Él, ese hombre no lo mueve ningún viento. Ese hombre tiene un peso. Ese hombre sabe para dónde va. Ese hombre sabe lo que él, hermano, debe ser. Y él sabe que para lograrlo, él debe estar bebiendo la leche espiritual no adulterada todos los días de su vida. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué miserables estos hombres, hermano. Pero hay una sarta de ellos, hermanos, desde púlpitos, desde tarimas, desde radio, desde televisión, hermanos, usando las artimañas del diablo para, como dice acá, para dañar, para engañar. Y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Dígale al que está a su lado, solo se crece cuando seguimos la verdad. La verdad es alguien, la verdad es Cristo. Sino que siguiendo a Cristo, la verdad, en amor, amándolo con todo el corazón, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo, lo que significa es que crezcamos a su misma imagen, que crezcamos a su misma semejanza, y así también tendremos su mismo peso, su peso de gloria. Y verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermano, reinar en vida no tiene que ver nada con lo anterior que dije. No tiene que ver, hermano, reinar en vida no tiene que ver con convertirnos en un diputado, en un presidente. No tiene que ver con eso, hermano. No tiene que ver con sentarnos en la curul de una asamblea o de un poder ejecutivo de X nación. No tiene que ver con eso, con llegar a ser presidente, diputado. Porque algunos piensan, hermano, que nosotros deberíamos que los puestos de gobierno del mundo deberían de estar en el control de la iglesia. No tiene que ver con eso, reinar en vida. Cuando los gobernantes, hermanos, entre comillas cristianos, se han sentado en esas sillas, lo que han hecho es un ridículo, la mayoría de ellos. Han causado difamación del reino de Dios, del evangelio de Cristo. No se trata de eso. Muchos creen, hermanos, que nosotros deberíamos de estar involucrados en los gobiernos comunales de nuestros pueblos, en la junta de desarrollo acá, en el otro allá, en el otro allá, hermanos, y piensan que eso, cuando eso sucede, es que estamos reinando. No, y mil veces no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con Cristo formado, con alcanzar la estatura y el peso del Hijo de Dios. Si se te mete en el corazón eso a usted hoy, si eso te lo llevas para tu casa, eso lo atesora y deja que eso crezca, usted va a comenzar a crecer. Usted va a comenzar, hermanos, a desesperarse, y entonces usted, como el niño recién nacido, va a comenzar a clamar, a gemir por la leche espiritual no adulterada, para crecer a esa medida, a esa estatura y a ese peso. Sí, Señor. Para ir terminando, hermanos, por hoy, acuérdense que este tema va a seguir, hermanos. Tal vez no con el mismo nombre, pero sí la misma línea de enseñanza. No sé ni cuánto. Esta semana que viene no, porque tenemos el Congreso, pero a la que sigue yo continúo. Ojo con eso que les voy a decir, hermanos. Hay una gran diferencia entre
lo que engendra un hombre y lo que engendra Dios. ¿Para qué engendran los hombres o qué es lo que nosotros engendramos? Nosotros, los seres humanos, yo soy papá, yo tengo 2 hijos, realmente 3, pero en mi matrimonio 2 y 1 que fue engendrado cuando no conocía de Dios. Pero ninguno de nosotros nos sentamos, hermanos, a decir, voy a engendrar al próximo presidente de la República. No. La mayoría engendran a lo loco y otros engendran por error o por pecado. Lo más que alguna persona puede hacer es decir, bueno, yo quiero engendrar hijos que sean buenos. Pero ni siquiera eso se puede hacer. Nosotros no podemos determinar, hermanos, lo que queremos engendrar. Lo que quiero decirles es que nosotros no podemos decidir que vamos a engendrar a un gran presidente, que vamos a engendrar a un gran médico, que vamos a engendrar a un gran abogado. No. ¿Saben qué engendramos nosotros? Seres igual a nosotros. Por eso, hermanos, todos nosotros nacimos con las características de nuestro padre. Y entonces muchos de los padres, hermanos, lo que nos transmitieron a nosotros, bueno, obviamente todos los padres nos transmitieron a nosotros y nosotros los papás transmitimos a nuestros hijos el pecado, se lo transmitimos. Por eso la Biblia dice que la muerte, hermanos, entró por un hombre al mundo y fue pasando por todos los hombres. Entonces cada hombre que engendra lo que está engendrando es un hijo muerto realmente o para muerte. Y eso es lamentable desde un punto de vista. Se engendran, hermanos, personas parecidas a uno. Por eso es que muchos, hermanos, muchos traen no solamente características de pecado así feas en ellos. Por eso es que a veces vemos un niño, hermano, y es un niño pequeño y uno dice, pero ¿por qué este chiquito tiene eso así tan chiquitico y tan malo ya? Sí, porque eso fue lo que engendró el papá. Pero también, hermanos, también vienen en ese gene, en esa simiente. Porque nosotros tenemos una semilla, nosotros nacimos en nuestro primer nacimiento de una simiente, de una semilla corruptible, y la semilla que nosotros sembramos, hermanos, o sea, los hijos nuestros también, hermanos, van a nacer de una semilla corruptible. Y algunos, hermanos, no solamente vienen con esa característica del pecado y con la muerte ya engendrada en ellos, porque la muerte pasó de generación a generación, de hombre a hombre, hasta las enfermedades, hermano. Por eso muchas veces los médicos, cuando alguien se enferma, revisan el árbol genealógico de esa persona. Si el papá era diabético, lo más seguro, hermano, o el abuelo, o el bisabuelo, lo más seguro es que esos genes de esa enfermedad se traspasan. ¿Me están entendiendo? Y eso es el hombre, hermano, engendrado por el hombre. Hay una gran diferencia entre el hombre que engendra el hombre y el hombre que es engendrado por Dios. Por eso la Biblia nos habla a nosotros de un nuevo nacimiento. El apóstol Pedro no habla de un nuevo nacimiento, habla de un renacer. Pedro dice, no hemos renacido de semilla corruptible, sino que hemos nacido de una simiente incorruptible. Por eso es que dice, hermanos, que mientras el hijo es niño y mientras el heredero es niño, entonces yo no sé si todos los que estamos acá son hijos. Eso es difícil. Usted lo debe de saber. ¿Cómo lo sabemos? Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos dice cómo nosotros nos podemos dar cuenta si somos hijos de Dios. Si usted a mí me pregunta, ¿usted es un hijo de Dios? Yo le voy a decir que sí. Tengo plena certeza. ¿Pero por qué? ¿Una certeza que nació de mí? No. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted quiere saber si es hijo de Dios, pregúntele al mismo Señor.
¿Qué haría usted, hermano, que usted se casa con una mujer que iba embarazada? Pero usted no es el papá de ese embarazo. Y cuando ese niño, hermanos, tenga 10 años, le pregunte: papá, quiero que me diga la verdad, pero la absoluta verdad. Yo soy hijo suyo. Usted tiene dos opciones: mentirle o decirle la verdad. Si es honesto, usted le va a decir la verdad. Pero yo no te engendré. Hermano, pregúntele al Señor si usted es hijo de Él. Y si no, si Él te dijera: no, hijo, todavía no te amo con todo, y sí quiero que llegues a ser mi hijo. Porque se llega a ser hijo, dice la Biblia: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un momento en nuestra vida, hermanos, hay un momento que sucede, hermanos, algo en nosotros. Ayer éramos una cosa y hoy somos otra cosa. Hablaba con una hermana esta semana y ella me decía: uy, pastor, vieras que últimamente me siento diferente, estoy viendo a Dios diferente, deseo buscar de Él, deseo hablar con Él, deseo estar con Él. Pero antes no era así. De unos días para acá comenzó a suceder eso. Yo sé qué fue lo que pasó en ella, hermano. Sucedió ese renacimiento, ese renacer, ese nacer de Dios, ese nacer de una simiente corruptible. El peligro ahora de ella o de cualquiera es que se quede como un niño, porque mientras el heredero es niño, hermano, en nada difiere el esclavo. Y entonces yo no quiero sembrar ninguna duda en usted, más bien, hermano, ojalá que realmente usted sea su hijo y que tu problema es que estás viviendo en una niñez prolongada y que tienes que dejar de ser niño y que tienes que pasar al crecimiento y que vas a tener que comer un alimento que te va a llevar al crecimiento normal y al peso normal. Pedro le llama leche espiritual. Jesús le llamó el pan de vida. Jesús le llamó mi carne y mi sangre. El que no coma mi carne y el que beba mi sangre no tendrá nunca la vida. Ven, hermanos. Y entonces nosotros no podemos engendrar lo que nos propongamos. Nosotros engendramos lo que somos. O sea, el hijo mío es como yo, pero yo soy como el que me engendró. Y todos, si nos vamos para atrás en esa carrera en retrospectiva, vamos a llegar a Adán y a Eva. Nosotros no podemos decidir que vamos a engendrar reyes, que vamos a engendrar gobernantes, que vamos a engendrar gente de bien, que vamos a engendrar personas extraordinarias. Pero en cambio, hermanos, les decía que hay una gran diferencia entre lo que engendran los hombres, lo que es engendrado por los hombres, a lo que es engendrado por Dios. Mira lo que Dios engendra. Dios, hermano, lo que Dios engendra, Él solo engendra reyes. Él no engendra otro tipo de personas. Él no engendra otro tipo de ser. Lo único que Él engendra es un rey o una reina. Él solo engendra reyes. Todos los hijos de Dios son reyes. Pero muchas veces, hermanos, ese rey, mientras es niño, no parece rey y no vive como rey y no gobierna como rey. Porque mientras el heredero, estamos hablando del heredero de Dios, el niño no es diferente del esclavo. Vamos a ver si es verdad que Dios engendra reyes. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Versículo 9. Dice así. Vamos a leer el verso 8 en adelante. Dice:
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Yo quiero cantar ese canto, no sé cuál será, pero yo quiero cantarlo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Óigame, hermano, esta palabra redimido es tan extraordinaria. Semejante. Si nosotros fuéramos, hermanos, a un mercado donde hubieran esclavos y compramos un esclavo, nosotros lo más que podemos hacer con ese esclavo que compramos es transformarlo por fuera. Le ponemos ropa bonita, lo bañamos, lo perfumamos, le ponemos calzado. Es lo más que podríamos hacer uno de nosotros si hubiera venta de esclavos y que fuéramos a comprar esclavos. Pero el Señor, hermano, la idea de la redención, de redimir, es que el Señor nos compró, hermanos. Pero ese comprar implica, hermano, que Él nos hace exactamente igual que Él. Para los que dudan, estudien un poquito y después hablamos. Dice con su sangre, versículo 9, con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Para quién, hermano? A usted lo compraron para Dios. A usted, hermano, el Señor, ese comprar implica que nos hace igual. Es el renacimiento, es la transformación. Es, hermano, un nuevo nacimiento. Y nosotros fuimos comprados para Dios. El problema de que cuando el heredero es niño es que él no está viviendo para Dios. Él está bajo un poder todavía. Él está viviendo en una medida de esclavitud todavía, pecando, bajo el poder del pecado. Por eso la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 12 en adelante dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice Pablo: ¿cómo reinará el pecado en los que ya murieron para el pecado? Reinar en vida tiene que ver con morir al pecado. Ya Él no puede enseñorearse. Ya Él no es el esposo. Ya no es el Señor. Ya no es tu jefe. Ya no es tu gobernante. Ahora usted reina sobre Él. Ahora usted lo pisotea. Ahora usted lo tiene bajo sus pies. Porque usted es hijo de un rey. Y como hijo de un rey es rey. Dije, eres rey. Aleluya. Y entonces dice, hermanos, que nos redimió. Dice que nos redimió para Dios. De que nos redimió de todo linaje, de toda línea. Nos redimió de esa línea de Adán. Nos sacó de ahí. ¿De qué más nos redimió? De toda lengua. Hermano amado, los hijos de Dios tenemos otro lenguaje. Mientras seamos niños vamos a tener un lenguaje feo, vulgar. Malas palabras, vulgaridades, malos dichos, palabras negativas. Pero hermano, los hijos de Dios no hablan el mismo lenguaje del mundo. Los hijos de Dios, hermano, no maldecimos, no tratamos mal a la gente, no tratamos mal a los hijos, no tratamos mal a la esposa, no tratamos mal al esposo, no decimos malas palabras, no decimos vulgaridades, no mentimos, no decimos falso testimonio. Porque hemos sido redimidos de todo, de ese lenguaje, de toda lengua, dice, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Nosotros vivimos en el mundo, estamos en la tierra, pero nosotros no somos de esta tierra. Salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice el Señor. Usted no es del ambiente del mundo. Usted no es de fiestas. Usted no es de pachanga. Usted no es de conciertos. Usted no es de cantinas. Usted no es de bares. Usted, hermano, no es de eso. A usted lo redimieron. Viva como un redimido. Viva como rey y no como esclavo. Versículo 10.
Dice, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué? ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Y reinaremos sobre la tierra. Obviamente este reinar no es que usted y yo reinaremos sobre otras personas, no. Nosotros no estamos llamados a reinar sobre nadie. Un hijo de Dios no reina sobre otro hijo de Dios. Esas posiciones dogmáticas, teológicas, dañinas en las iglesias, hermano, que ponen al pastor o al líder o al apóstol, hermano, como que él es el gran jefe. Parece, hermano, el gran jefe de los apaches. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. No es, hermanos, reinar sobre hermanos. No es reinar sobre hermanas. No es reinar sobre hombres. No es esclavizar gente. No es manipular hombres. Dice, nos hizo, nos ha hecho. Sobre la tierra, aquí sobre el planeta Tierra. Mientras estemos en la tierra, debemos de reinar. Pero reinar sobre qué? Reinar sobre el pecado, reinar sobre el adulterio, reinar sobre la mentira, reinar sobre el odio, reinar sobre el rencor. Debemos reinar mientras estemos sobre la tierra. ¿Cuántos años te quedan? Que sean años de reinado y que no reinen sobre ti. Recuerden que si el heredero es niño, ese heredero no es diferente del esclavo. Se parece al esclavo. Es un esclavo. Por eso es que reinar tiene que ver con crecer, con alcanzar una estatura y un peso. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿para qué engendra el Señor? ¿Para qué engendra Dios? ¿Para qué nos engendra a nosotros? ¿Para qué nos ha dado? Nos ha hecho renacer de una simiente incorruptible. Hermanos, ¿saben para qué? Para reinar. Pero para reinar sobre el pecado. Para que usted de gloria en gloria vayas creciendo. Vayas creciendo, vayas creciendo. Y vayas venciendo día con día. Pablo decía, yo no lo he alcanzado, pero voy avanzando. ¿Cuánto necesitamos realmente comer el alimento que nos hace crecer? ¿Cuánto necesitamos comer ese alimento que nos hace crecer a esa plenitud, a esa estatura? De eso hablaremos luego. Pero hermanos queridos, ¿para qué engendra el Señor? Él engendra para que reinemos. Él no engendra a esclavos. Él no engendra esclavos. Los hijos de Dios no somos esclavos. ¿Se acuerdan, hermanos? Hay una canción que cantan por ahí, hermanos. Ya no soy esclavo del temor. Hermano, no se trata de ser esclavo del temor. No, es algo más, hermano, más serio todavía. No es, porque hay personas que puede ser que no sean tan esclavos del temor porque son arriesgados. Y hermano, y estos se meten en cualquier tipo de negocio y cualquier tipo de pecado. Entonces no tienen tanto temor, ¿verdad? Si no se trata, hermanos, que podamos decir, ya no soy esclavo del diablo. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Dios no engendra esclavos. Él engendra reyes y sacerdotes para que reinemos sobre la tierra. Pero repito 1000 veces, hermanos, grábeselo, no es para reinar desde curules políticas, desde sillas presidenciales. No. Hay un montón que están sentados ahí reinando, pero que no están reinando en vida. No son reyes y sacerdotes. Reinar en vida
y reinar sobre la tierra es que usted viva en esta tierra como vivió Jesucristo, el Hijo de Dios. Reinó Cristo sobre el pecado. ¿Pudo pecar Jesús? Claro, él pudo pecar. A él lo tentaron. Pero hermano, él era hijo de Dios. Y usted y yo también hemos nacido de Dios. Y el que no ha nacido de Dios, hermano, dígale: Señor, ¿será que yo no he nacido de Dios? ¿Será que no he nacido de Dios? Puede que no. Y entonces es el momento para que lo reconozcas hoy como tu único Señor. Para que le digas: Señor, abro mi corazón. Y entonces cuando abrimos la puerta del corazón, dice la escritura, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice: Él entrará. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Y entonces, hermano, ve que usted va a comenzar a llenarse de Él. Él entrará para que usted se llene. Tu comunión es con Él, tu relación es con Él, tu intimidad es con Él. Hoy es el día para que usted, hermano, comience a reinar. Para que usted hoy diga: ya yo no quiero ser más niño. Ya yo no quiero ser llevado por todo viento de doctrina. No quiero ser como el tamo que arrebata el viento. No quiero ser como una basura que la arrastra el remolino. Porque muchos, hermanos, no que sean basura, sino que son como una basura. Pero no es que son basura, son hijos de Dios. Pero todavía, hermanos, siguen cayendo en lo mismo. Cada rato lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, hermanos, están siendo arrastrados por todo viento. Los jalan para acá, los jalan para allá. Mi hermano, cuando comenzamos a comer el alimento sólido, entonces, hermanos, dejamos de ser niños para pasar, hermanos, a la estatura de rey y reinaremos realmente. El mundo te verá y dirá: wow, ese es un hijo de Dios. Con solo verlo, tiene porte de rey, tiene porte de reina. Usted, hermano, no lo conquista nadie para pecar. Usted, señorita, le dice al novio: ¿sabe qué? Cuando nos casemos lo hacemos, si no, no. Espérese. Pero tampoco ella tiene que decirle eso, porque aquel hombre dice: no, yo tampoco, yo no busco eso. Yo soy un rey y los reyes no adulteramos, los reyes no fornicamos, los reyes no somos mentirosos, los reyes no somos adúlteros, los reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Póngase de pie.